separaciones, y ven algunas rayitas, como si fueran arrugas de un dedo, estriaciones transversales, pero además, de repente aparecen unas rayas más firmes, más gruesas. Les digo de todo corazón, apréndanse esas rayitas. Tejido muscular es un tejido excitable, sin embargo, el origen es mesodérmico. Tejido adaptado estructural y funcionalmente para favorecer los movimientos de los órganos donde está presente. Puede ser entre huesos, como puede ser en órganos esplácnicos o viscerales. Se caracteriza por su contractibilidad o excitabilidad, como les había dicho, y capacidad de convertir la energía química en trabajo mecánico mediante contracción. Algunos son mediados activamente, otros no. Entonces, variedades. Primero están los estriados, que implica una contracción rápida. Pueden tener también fuerza. Dentro de los estriados están el esquelético como el cardíaco. El esquelético, músculos voluntarios del cuerpo, controlados por el sistema nervioso central. Si ustedes se mueven, ustedes lo deciden, ¿cierto? Luego de eso, cardíaco, músculo involuntario del corazón, controlado por el sistema nervioso autónomo. Un matiz. Acuérdense que si bien es autónomo, tienen ustedes cierta incidencia en este corazoncito. Y de repente pueden acelerarlo como disminuirlo en cuanto a frecuencia cardíaca. Eso lo tenemos claro, ¿cierto? Pero es como una dualidad de cosas. Normalmente se ha clasificado como autónomo y lo dejamos así. Contracción y conducción. Las fibras cardíacas. Ojo con eso, porque además de la contracción que uno esperaría, está la conducción. Pueden transmitir el impulso nervioso de formas muy variadas, que ahí vamos a revisar. Además queda el músculo liso. El músculo liso da una contracción lenta, controlada por el sistema nervioso autónomo, lo cual los hace imperceptibles, ¿cierto? Presente en las vísceras, vasos sanguíneos y dermis. Cuando a ustedes se les para el pelito, ¿se dan cuenta siempre? A veces hace frío y tienen el pelito totalmente paradito ahí. Por otro lado, todos se habrán recostado en el vientre de su pareja y sentirán esos típicos y románticos movimientos en la guata, ¿cierto? Entonces resulta que todos son lentos, suaves. Dígame. ¿Ese significado? ¿Cuál? Sistema nervioso. Sistema nervioso central y autónomo. ¿Hay alguna otra sigla que no? Miren las imágenes primero. El esquelético es como una banda, es literalmente como un trozo de cinturón, ¿ya? Es gigante, es como si supongamos que fuera del porte de esta pizarra, de la pizarra que está debajo. Toda esa estructura sería apenas un trozo de uno de esos. Si yo dibujara en contexto alguno de estas otras versiones, serían chiquititos, bastante pequeñitos. Miren simplemente el tamaño de los núcleos. Acá vamos a tener muchos núcleos en la periferia, hasta 200, mientras que en estas otras dos versiones tenemos normalmente un núcleo, y ese núcleo es del mismo tamaño de este. Ojo con eso, para que vean las proporciones de tamaño. Luego de eso, nos vamos a un corte transversal del mismo. Miren estas imágenes en cortes transversales. Uno ve como un montón de pelotitas. Intentemos dar algunas definiciones de eso, porque en realidad uno puede hacer un diagnóstico diferencial bastante sencillo. Primero, yo les dije hay varios núcleos y están por la periferia. De repente cuentan dos núcleos y todos por la periferia. ¿Ven alguno acá en el centro? No. Ninguno. Esta estructura se ve bien como presionada entre sí. Entonces están todos con líneas más o menos rectilíneos por la periferia. Veamos este otro. Miren ahí, y si bien no se alcanza a ver claramente, de nuevo hay unas rayitas gruesas, igual que en la imagen de portada. Hay un montón de estriaciones, igual que en el de arriba, pero hay unas más gruesas acá metidas. Y este no es tan rectilíneo como el anterior, este se ve como ondulado, con formas de X, con formas de Y, con formas de H. Diferentes estructuras que se bifurcan, ¿cierto? Si lo vemos esto mismo en la imagen de corte transversal, aquí sí venimos a ratificar que hay núcleos en el centro. ¿Hay en la periferia? No. Pero pueden haber mitocondrias y otras cosas que tiendan a confundir. ¿Estamos? Sin embargo, esta estructura se ve más globosa.
Se ven redonditos, como huevos fritos. ¿Ya? Veamos la última. ¿Ven esa forma fusiforme? Forma de uso. ¿Saben la forma de uso, no? ¿Vieron la Bella Durmiente? Ya, véanla si no lo entienden. ¿Ya? Y resulta que tienen esa forma lanceolada, de hojita, si se quiere. Y al medio un núcleo. El núcleo es de lo más voluminoso que tiene en esta célula, por eso es que se forma como una guatita al medio. Sin embargo, ven en el corte transversal, y es igual a esta otra, esta es globosa, núcleos centrales. Sin embargo, en esta, en algunos aparece el núcleo, en esta también en algunos aparece el núcleo. Pero, miren los tamaños. Estos son más o menos estables, son todos parecidos en cuanto a diámetro. En estos de acá hay unos gigantes que parecen huevo frito con su núcleo al medio, muy bonitos, y hay otros diminutos que son muy chiquititos y que no contienen núcleos. ¿Por qué? Imagínense, a ver, el nivel del corte, muy bien. Si uno va y hace un corte como en esto, ¿ya? Ustedes pueden observar el núcleo que está al medio, solo uno individual, perfecto. Sin embargo, en los otros extremos, ¿ven que si viene acá un núcleo central, en los otros vienen los extremos de las otras fibrocélulas? Y se ven solamente los cachitos de los extremos, que se ven muy pequeños. Por eso se ve como espuma, algunas bolitas grandes, otras más pequeñitas, ¿cierto? Con eso tienen núcleos en la periferia, todos más o menos homogéneos con núcleos centrales y tamaños variables. ¿Estamos claros? Miren aquí las diferentes imágenes, chiquillos. Primero, bueno, esa foto me la saqué hace tiempo, pero miren ahí cómo vienen las diferentes fibrocélulas, ¿ya? Acá se ve de nuevo esa forma como de hojita. Sin embargo, en la última, miren esto. ¿Tiene forma como de Y eso? Parece como una resortera o algo así, ¿cierto? Empecemos a ver la terrible realidad, que son los cortes histológicos. Primero, si esas son fibrocélulas y se ven alargadas con estriaciones, vean acá las estriaciones. ¿Dónde están los núcleos? Uno ve núcleos como a todo nivel. ¿Por qué? Porque están en la periferia y se ven por transparencia hacia adentro y todo lo demás. Veamos otra. Esta de acá también era estriada. Las estriaciones en este nivel de corte, por lo diminuto de la imagen, no se alcanzan a ver. ¿Estamos? Sin embargo, de repente se ven unas rayas más gruesas. Las rayitas gruesas se vuelven a repetir. Imagen de portada, una imagen anterior. Ahí hay algo, hay unos tipos de uniones. Y este es, yo diría, uno de los que defrauda un poco, porque ahí se ve muy nítido, muy claro qué es lo que es. Sin embargo, cuando uno lo ve acá, realmente uno queda como, bueno, esto tiene cadena. ¿Qué nos llama la atención? Que se ven un poco como fibras. Sin embargo, en este sector se ven como paquetes de fideos saliendo. Es un corte transversal al músculo, esto es un corte longitudinal al músculo. Típico en digestivo, ustedes tienen 2 o 3 capas musculares. Normalmente 2, a no ser que sea estómago, ¿cierto? Entonces, de esa perspectiva, ustedes tienen una alineación, otra diferente. ¿Se ven claramente los núcleos? Sí, se ven algunos núcleos desabridos en cuanto a coloración, pero se ven con forma lanceolada, y eso sí lo tienen, ¿ya? Y acá, esta diapo me carga, pero tenemos que pasarla por cuestiones internacionales. No sé a qué genio se le habrá ocurrido que todos los nombres de músculos son diferentes. Entonces, cuando uno habla de mitocondrias, en normalidad, en cualquier parte del organismo es mitocondria. Pero acá a los genios se les ha ocurrido ponerle sarcosoma. Y esa es la nomenclatura que lamentablemente tenemos que usar. Entonces les dejo una diapo que son netamente de nombres raros. Pero como les digo, dulce y agraz, apréndanselo un poco para la prueba. Después no sirve absolutamente de nada, a no ser que sean especialistas en parte muscular. ¿Ya? Realmente una tontera lo encuentro, pero es. Citoplasma, sarcoplasma. Membrana citoplasmática, sarcolema. Bueno, ahí tiene importancia porque están los túbulos T y de ahí nace todo el cuento de estos nombres raros. Tejido muscular estriado esquelético. Netamente el esquelético, el que tiene multinucleados y núcleos por la periferia. ¿Ya? Formado por células alargadas, cilíndricas, con núcleos múltiples y periféricos, abundantes mitocondrias, presenta contractibilidad rápida y voluntaria, activado por el sistema nervioso central. Todo eso ya estaba dicho, ¿cierto? Así que lo pasamos rápidamente. Según la intensidad de color rojo, debido
a una cantidad variable de mioglobina, proteína que transporta el oxígeno, ¿cierto? Se dividen en fibras rojas, blancas e intermedias, ¿ya? Las rojas son de contracción lenta pero sostenida. Si alguien hace fisicoculturismo, halterofilia, va a hacer esto: ir, levantar, mantener y después suelta, ¿cierto? Si alguien hace artes marciales, más bien va a tener blancas. Son rápidas, pero también energía limitada. Golpe. Se espera el golpe de vuelta normalmente y ahí uno pone defensa, ¿cierto? Las intermedias, ya saben que son intermedias. Si lo llevamos a nuestra área, un cóndor. ¿Qué tipo de musculatura creen que tendrían acá en la quilla? Un cóndor planea. Mantiene las alas todo el rato, ¿cierto? Mientras que un colibrí y se estaciona un rato. Después vuelve otro rato más, ¿cierto? Miren esto. ¿Se ven diferencia en cuanto a roja, blanca o algo por el estilo? No, la verdad es que no. Sin embargo, sí se ven las estriaciones en diferentes extinciones. Ahí tienen electrónica, tienen Van Gieson, hematoxilina eosina. Todos los colores a gusto del consumidor. Pero todas presentan estriaciones. ¿Se dan cuenta las estriaciones? ¿Estamos ok con eso? Miren acá. Fibra muscular estriada esquelética, de nuevo vemos las estriaciones, núcleos en la periferia, pero están adentro de las miofibrillas. Si hay actina y miosina, ustedes van a tener músculo, no hay otro. ¿Ya? Pero miren acá, estriaciones transversales en zonas claras y oscuras. Miren las estriaciones. Se ven rayitas, todas las ven, pero cuando ustedes miran en una primera instancia no se notan mucho. ¿Ya? Pero además, ahí tienen la típica muestra de músculo. Y yo les decía siempre, tienen que diferenciarlo con el tendón. Porque el tendón se ve igual. ¿Se ven estriaciones en esta? No se ven las estriaciones. Y esta es la típica forma de mirar en el microscopio. Pero ya les vamos a enseñar técnicas para diferenciar. Además, ustedes ven esas estructuras raras que se ven por ahí por el ladito. Células satélite. Pequeñas células indiferenciadas que se ubican en depresiones de la superficie de las fibras musculares. Se ven como núcleos. Tienen capacidad regenerativa, ya que se pueden multiplicar y se fusionan con las fibras musculares. Típica esas actitudes de, llegó la primavera, todos se vuelcan al gimnasio, se repletan los gimnasios, de alguien que nunca jamás en su vida había tocado un gimnasio, van un primer día, pagaron el mes completo, y después pasan el fin de semana, nunca más, nunca más. ¿Por qué? Estas células satélite pueden suplir cierta cantidad de microdesgarros que se hace. Eso sumado a los microdesgarros, sumado al ácido láctico que se va a juntar, ustedes van a tener dolor. ¿Cómo logran superar ese periodo tan crítico que tienen? Simplemente hacer un poco más de ejercicio light. Sí, ejercicio. ¿Les va a doler al principio? Sí, ok. Pero con eso van a hacer que recircule el ácido láctico. Se les va a quitar lo que llaman vulgarmente la moledera en unos 20 minutos de hacer ejercicio sin peso, sin ninguna cuestión. Por ejemplo, una caminata, elongaciones, cosas por el estilo, con mucha agua. ¿Ya? ¿Más que eso? No. Miren acá, retículo sarcoplásmico. ¿Y qué diablos es eso? Ustedes tienen que entender que hay estructuras que se repiten. Ven ahí unos conductos como unas mangueritas que recorren cada cierto trecho. ¿Se acuerdan que estaban las estriaciones, cierto? Por algo se dan las estriaciones. Además, están esas cosas como una especie de bolsitas que tienen ciertas proyecciones por lado y lado. Entonces, vamos viendo qué estructuras van a ver ahí. Y ojo que seguimos hablando del músculo esquelético. ¿Ya? Primero, red de túbulos que rodean a cada miofibrilla. Eso es el retículo sarcoplásmico. Presentan dos cisternas terminales. Una cisterna normalmente es como un tambor, una especie de balde, ¿ya? En las uniones A e I, que almacenan calcio intracelular. ¿Se acuerdan que la semana anterior habíamos hablado del tejido óseo y todos los movimientos que tenía el calcio y por qué tenían que tener calcio sérico? Y les dije que el calcio sirve para todo, desde la neurotransmisión hasta la contracción muscular. Entonces el calcio nos va a ir penando por todos lados. Por eso es que yo les pasé, les dejé estipuladas tantas imágenes que eran todas del metabolismo del calcio, por fisio.
Ahí los van a hacer llorar con el calcio. Así que ojo con eso. Triada. 1, 2, 3. Triada. Tubo T transverso. T significa transverso, que es una invaginación tubular de la membrana. Y además hay dos cisternas terminales, una a cada lado, que es el retículo sarcoplásmico, el retículo endoplásmico liso, ¿cierto? Esas retienen un poco de calcio, lo redistribuyen rápidamente a las miofibrillas para lograr ejercer la contractibilidad. Hasta ahí estamos. Sin embargo, vamos a tener que recordar algo de fisiología de la contracción, ¿cierto? Miren acá el mismo esquema con diferentes colores. Miren, ahí está la triada. ¿Reconocen? Triadas, triadas, ¿cierto? Y acá están las miofibrillas. Y aquí está el ordenamiento de las miofibrillas con cierto grado de triadas entre medio que van a intentar ir como nutriendo de calcio cada uno de estos sectores. Pero miren algo no menos importante. Línea Z. Entre línea Z y línea Z, ustedes van a tener algo que es la unidad funcional de todo este sistema. El sarcómero. Miren acá. ¿Qué pasa con las bandas y todo eso? Ven las cabezas pesadas de miosina que se mueven sobre... ¿Sobre qué se mueven las cabezas pesadas de miosina? ¿Cuál es filamento? ¿Estamos? Para recordar solamente, miren ahí, las cabezas pesadas de miosina son como una oruguita que tiene patitas, y esas patitas se van moviendo constantemente sobre un caminito, un hilito muy delgado que se llama actina. Si no se hace esta superposición de estructuras, no va a haber contracción. Piensen ustedes que hay cientos, si no miles, de fibras que están así, con una distancia estipulada. Para hacer la contracción simplemente van a deslizarse unas sobre otras, pero son varias, unas acá, otras acá, otras acá, y si hacen la sumatoria de varios cientos, pueden hacer un movimiento que ya es más prolongado simplemente por sumatoria. Si aplicamos a eso, ¿se acuerdan ustedes del ciclo de Krebs, chiquillos? Pero para que no queden en el tintero. Miofibrillas, formadas por filamentos delgados de actina y gruesos filamentos de miosina. Y ahí los tienen hasta su última expresión. Se fijan que es como una especie de sacacorcho, y esa forma helicoidal siempre hacen. Ustedes o permiten que se desenrolle o se vuelve a enrollar una vez que se hace la contracción. Y en base a eso ustedes lo tienen como una posibilidad de elástico, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, miren acá. ¿Se acuerdan del ciclo de Krebs? Yo les decía. ¿Se acuerdan del ATP y del ADP y todo eso? Ya, entonces, ¿cuántas moléculas de ATP se liberan en un ciclo de Krebs? ¿Cuántas de ADP? ¿Por qué tiene que estar metido el calcio? ¿Por qué tiene que ser calcio iónico, calcio sérico, sea más? ¿Por qué no puede ser calcio nomás? Tarea para la casa. ¿Ven esos conitos cómo van y participan ahí cada vez que va? ¡Oh! Se pegan y se van. Se pegan y se van. Y eso recircula. Por algo se les enseñan esas cosas, pero como sé que están medio cansados, dejo acá estipulado más o menos cómo es el sistema. Ya hace herradura en base a troponina, que se activa y se mantiene con el calcio y después se liberan entre ATP y lo desnaturalizan en ADP, ¿se fijan? Ya, lo dejo hasta ahí mejor porque si no lo van a entender para otro. Terminando ya el muscular estriado esquelético, miren acá las estriaciones. Es todo unas banditas, ¿cierto? Núcleos por la periferia. Podrían haber algunas que fueran mitocondrias, pero la gran mayoría son núcleos porque son grandotes. ¿Ya? Eso es en un corte de tipo. Y al lado tenemos uno transversal para ratificar lo mismo que habíamos visto al principio. Miren esto, se ve como marmolado, es como que fueran muy cuadrangulares. ¿Y todos los núcleos dónde se encuentran? Bien. Sí. Con blanco adentro, tú me dices como esas rayitas que están. No, al lado. ¿Eso espacio ahí? Muéstrame por favor. Son vasos sanguíneos. No, son pequeños vasos sanguíneos. Para allá vamos a apuntar y lo vamos a dejar bien clarito en unos minutos, pero acuérdense que siempre que hay espacios que en apariencia están en blanco, siempre va a haber tejido conjuntivo metido ahí,
Aunque en estos casos el tejido conjuntivo de tipo laxo se ve re poco. ¿Ya? Pero al haber eso, tenemos la posibilidad de que haya vasos sanguíneos. Y ciertamente en un músculo necesitamos que haya vasos sanguíneos, ¿o no? Van a estar llevando constantemente el calcio y todos los minerales. ¿Ya? Miren de nuevo, miren cómo va un músculo completo, después un fascículo, después ese fascículo llega hasta la miofibrilla, ¿cierto? Ahí tienen la fibra celular. Acá tienen la sarcómera que va entre disco Z. Acuérdense de la sarcómera, muy importante. Y ojo con esto, el gesto técnico. ¿Han visto típico a alguien en las Olimpiadas cuando van a hacer esta cuestión del fisicoculturismo y se ponen como... ¿Pero se dieron cuenta de algo? Te sale igualito, ¿cierto? Luego de eso, ¿se han dado cuenta que aparecen como unas rayitas acá? Ya, esas rayitas están ahí. Vamos viendo qué son, porque se ven. Miren, chiquillos, en la primera tenemos un envoltorio que son los mesos que rodean a todo un músculo. Ustedes cuando van y, por ejemplo, si van al matadero y faenan diferentes piezas de carne, se van a dar cuenta que uno sigue esto. ¿Han hecho cirugías de hibridación? ¿De hibridación? No. A ver, junte los dos bracitos lo más que pueda estirado. Yo voy como cirujano, veo por ejemplo tenemos un fémur fracturado y queremos llegar a ese fémur para hacer una osteosíntesis. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? O tomo la tijera, roma, sin punta, o uso dedos enguantados, ¿cierto? Yo prefiero siempre los dedos. Y los meto entre medio de donde veo un espacio. Por ejemplo, aquí viene una masa muscular, viene otra, y lo que hago es insertar los dedos y empiezo a abrir como si fuera una tijera, abriéndola sucesivamente hasta que al final separo acá y acá logro visualizar, por ejemplo, la pieza ósea. ¿Se entiende? Muchas gracias. Entonces, de esa perspectiva, ustedes tienen membranitas y esas membranitas ustedes las pueden seguir, meten y separan, meten y separan. Entonces, ojo con eso, les sirve mucho para la parte quirúrgica. Tienen por fuera un epimicio. Cuando forman diferentes fascículos, los rodean con un perimicio. Y cuando solamente llegan a las fibras individualizadas, esta fibra tiene endomisio. ¿Se dan cuenta? El conjunto de fibras, cada una de estas fibras rodeadas por su respectivo endomisio, forman un fascículo y se transforman en perimicio. Luego, el músculo completo, epimicio. El epimicio tiene varias facultades, porque ustedes ya saben por la parte miológica que pueden tener varios cuerpos musculares. Por ejemplo, el bíceps tiene dos, ¿cierto? Entonces, de esa perspectiva, ustedes pueden tener más de un epimicio en un músculo. Pero estos fascículos que yo les decía son los que se van a ver como rayitas que chistosamente hace un rato les decía en mi minuto ridículo, ¿cierto? Veamos. Envolturas del músculo estriado, y están las fibras musculares asociadas en fascículos y estos se asocian en la forma de un músculo. Y estaba el epimicio, epi por sobre todo, peri, alrededor de, y finalmente el endomisio. Y es ahí donde su colega hace un ratito había percibido muy bien. ¿Qué son esos como mangueritas? Capa de tejido conectivo laxo que rodea cada fibra muscular. Y si tenemos tejido conjuntivo laxo, ¿qué tiene que estar presente ahí? Vasos sanguíneos. Y de hecho en cada una de esas va a ir vasos sanguíneos. Miren acá. De hecho es típico cuando uno hace mucho ejercicio se empiezan a marcar los vasos sanguíneos que van por encima del músculo. Eso es más o menos común, ¿cierto? Miren acá como ustedes tienen alrededor de cada una de estas fibrocélulas con sus núcleos en la periferia una membranita que rodea todo eso. Los triangulitos, sigan los triangulitos. Cada uno de esos extremos de triangulito nos da a una telita muy delgadita, ¿cierto? El endomisio. Luego, notan aquí que hay uno un poco más grueso y que hace como una especie de turrito. Como les dije, es como un paquete de fideos, ¿cierto? Entonces esto de acá sería perimicio. Y rodeando a todo el músculo de manera amplia, epimicio. Apenas se ve ese pedacito. Pero el epimicio, miren el grosor que tiene. Gigante comparado con lo anterior. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Estamos ok? Ahora díganme ustedes. Típica imagen de prueba, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay ahí? Endomisio. Si yo les dijera, ¿qué es esto? Solo eso. Una fibra muscular, ¿cierto?
Miren, los núcleos están en la periferia y se alcanzan a ver apenas, pero se ven. Sí se ven, caramba. Pero es que los van a ver los que están más adelante, los que están haciendo viejitos de allá atrás no van a ver palotes, pues, y por eso siempre les digo que se pongan adelante. Ay, muy tonto lo que le digo. Se parece a la abuelita. Miren acá por la periferia, eso más grueso. ¿Qué sería eso que rodea todo? El epimicio. Y acá logran ver que se forma un fascículo, otro más por allá, otro más por acá. Perimis, ¿cierto? Esto es la inervación. Esto lo vamos a pasar súper rápido porque en realidad no es tan relevante, pero ustedes ven que viene una neurona. Esa neurona tiene una placa motora que es como una especie de tentáculo que pone por encima de los músculos y eso produce la inervación. ¿Se acuerdan de las triadas? Las triadas se contactaban con esto. Entonces, ojo por ahí, cómo van, se conectan y se orientan. Una de estas podría dar alrededor de 100 fibrocélulas para inervación. ¿Ya? Pero ahora pasamos al cardíaco. ¿Alguna duda quedó del estriado esquelético? Donde